En programación, los árboles son una estructura de datos que nos permite organizar y gestionar los datos de manera eficiente. En estos 15 minutos vamos a ver qué son las estructuras de datos, qué es un árbol en particular, cuáles son sus componentes, características, la terminología alrededor de estas estructuras de datos, los tipos de árboles que hay, para qué se usan y vamos a ver dos implementaciones en Python. Una estructura de datos nos permite organizar y almacenar datos de manera eficiente. Hay muchos tipos de estructuras de datos. Puede que hayas escuchado hablar de los arreglos o las listas, las pilas, pero también tenemos los grafos y el tema de esta charla que es los árboles. ¿Por qué hay tantas estructuras de datos? ¿Cuál es la mejor? Bueno, no hay una estructura de datos que sea mejor para todos los casos. Para ciertos tipos de problemas va a ser mejor utilizar una pila, para otros tipos de problemas va a ser mejor utilizar un árbol. Por eso es que es necesario conocer todos los tipos de estructuras de datos que hay y ver cuáles son los más apropiados para cada tipo de problema. Un árbol es una estructura de datos que organiza la información de manera jerárquica. Con un poco de imaginación, si damos vuelta a esta ramita, vamos a ver que la representación de un árbol en programación, que es esta de acá, se asemeja un poco a esta ramita invertida. Y es por eso que estas estructuras de datos toman ese nombre. ¿Cuáles son los componentes de un árbol? Bueno, el componente principal es el nodo. El nodo es un elemento que contiene información de algún tipo en particular y sabe cómo ese nodo se relaciona con otros nodos en ese árbol. Esta relación entre los nodos está determinado por las aristas. El valor en el nodo puede ser de tipo entero, un string o algo más complejo como un objeto. Llamamos valor del nodo a la información que el nodo almacena. Y después hablamos de las aristas, en inglés edges, que básicamente es lo que está marcado en naranja acá. Entre el nodo 1 y el nodo 2 hay una conexión, arista o brazo. Hay muchos nombres, puede que en los distintos videos lo llaman de distintas formas. Y también tenemos una arista entre 1 y 3. Hablemos sobre las características y la terminología utilizada alrededor de estas estructuras de datos. Tenemos el concepto de raíz, que básicamente es el nodo este que tenemos marcado en naranja, que es el nodo principal. No hay ningún otro nodo que esté más arriba en la jerarquía que la raíz, y a partir de él se conectan todos los otros nodos. Después tenemos el concepto de padre e hijo. Cuando dos nodos están relacionados por una arista, al que está más arriba en la jerarquía le decimos padre y al que está más abajo le decimos hijo, tal como si fuera un árbol genealógico. En este caso, 8 es padre de 12 y 12 es hijo de 8. Otro ejemplo sería acá que tenemos que 4 es hijo de 2, 5 es hijo de 2 y 2 es padre de ambos. También tenemos el concepto de hermanos o siblings en inglés, donde cuando dos nodos comparten el mismo padre, en este caso 7 es hijo de 5, es decir que 5 es el padre. Pero también 5 es el padre de 8. Como estos dos nodos, 7 y 8, tienen el mismo padre, decimos que 7 y 8 son hermanos. Después tenemos el concepto de descendiente. Hablamos sobre padres, la relación de padres e hijos cuando la descendencia es directa, ¿sí? Cuando hay una arista que los conecta. Pero también tenemos el concepto de descendiente. Por ejemplo, bajo desde 3, empiezo a bajar y puedo llegar hasta el 9 siguiendo las distintas aristas. Cuando este nodo es accesible por descenso repetido de padres a hijos, decimos que 9 es descendiente de 3. Similarmente, tenemos el concepto de ancestro, que sería un poco relacionado al padre, pero cuando no está, cuando la relación no es directa. En este caso, 3 es ancestro de 9, porque desde 9 yo puedo ir subiendo por las relaciones de padres e hijos, por las aristas, hasta llegar al 3. Llamamos hojas a los nodos que no tienen hijos. Están todos marcados en naranja. Las hojas de este árbol están todas marcadas en naranja. A los nodos que no son hojas les decimos nodos internos, es decir, nodos que tienen al menos un hijo. Y tenemos el concepto de camino o path en inglés, que es una secuencia de nodos. Yo me puedo ir moviendo a través de las aristas hasta llegar a un nodo determinado, ¿sí? Entonces, de 2 puedo ir a 5, de 5 voy a 7, de 7 voy a 11 y escribo el camino con esta notación marcando las aristas con flechitas. Entonces, esto que está en naranja acá que estoy señalando es el camino.
También tenemos la noción de subárbol, ¿sí? Acá tenemos dos subárboles marcados con un triángulo y un rectángulo. Fíjense que acá en el caso del triángulo yo tengo 7, agarro todos sus descendientes y me queda que esto es un subárbol. Y de la misma manera con 3, si yo agarro todos sus descendientes, tengo que este es otro subárbol. Al mismo tiempo, hablamos de que esta estructura de datos organiza esos datos de manera jerárquica, entonces tengo niveles. Básicamente el nivel es la distancia desde la raíz a un nodo. Uno es la raíz, entonces la distancia es 0, pero para llegar a este otro nivel yo tengo que moverme a través de una arista, entonces el nivel es 1. Para llegar de la raíz, que es 1, hasta el 4 me tengo que mover 2, entonces el nivel es 2 y así sucesivamente. Ahora vamos a ir entrando a algunos conceptos un poco más complicados. Tenemos el concepto de altura o height en inglés. Básicamente la altura de un nodo es el número de aristas en el camino más largo entre ese nodo y una hoja. Le podemos calcular la altura a cada uno de los nodos. Tenemos que la altura de 10, ¿sí? Este nodo que está acá, es 0. ¿Por qué? Porque este nodo ya es una hoja, entonces la distancia hasta la hoja más cercana es 0. Ahora vemos el caso de la altura de 5. Para llegar a alguna hoja, hay 3 hojas a las que puedo llegar, a 10, a 11 o a 12. Pero en ambas la distancia va a ser 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¿Sí? Entonces la altura de 5 va a ser 2. Para 3 es lo mismo, solo que solo puedo llegar a una hoja. No puedo llegar desde 3 hasta estas otras hojas. Entonces desde 3 yo solo puedo moverme a 6 y después a 9, y 9 es una hoja, entonces la altura va a ser 2. En el caso de 2 ya tengo distintas alternativas. Puedo moverme a la hoja 4, cuyo caso la altura va a ser 9, pero fíjense que en la definición me dice que elija el camino más largo, no cualquiera. Entonces tengo otras alternativas. Puedo venir por acá, venir por acá, venir por acá y llegar a 11. Puedo llegar de 7 a 10 en cambio. Y también podría venir y hacer así. Pero el caso más grande es tener la altura 3. No hay un camino más largo. Y en el caso de la altura de 1, para llegar a una hoja también tengo dos posibilidades. Podría venirme por el de la derecha y tengo 1, 2, 3. Tengo una distancia de 3 hasta la hoja 9. Tengo una distancia de 2 hasta la hoja 4. Pero si seguimos el camino que está en naranja, tenemos 1, 2, 3, 4. 4 es la longitud del camino más largo hasta una hoja. Y es por eso que la altura de 1 es 4. La altura de un árbol se conoce como la altura de su nodo raíz, entonces decimos que la altura de este árbol es 4. También tenemos el concepto de profundidad o depth en inglés, que básicamente es el número de aristas desde el nodo raíz hasta un nodo específico. Vamos a calcular la profundidad del nodo 1, que es la raíz. ¿Cuál es la distancia desde este nodo hasta la raíz? Bueno, es 0, porque este nodo ya es la raíz. Entonces la profundidad del nodo 1 es 0. Después tenemos la profundidad del nodo 2. ¿Cuánta distancia hay hasta la raíz? Bueno, es simplemente moverme una arista para arriba. Entonces me queda que la distancia es 1. La distancia del nodo 2 es 1 porque hasta la raíz me tengo que mover 1 por una arista. Lo mismo para 3, ¿sí? Son casos similares. Para la profundidad de 5 puedo moverme a 2 y después a 1, entonces la profundidad de 5 va a ser 2. La profundidad de 7 es 3 porque tengo que moverme 1, 2 y 3 hasta la raíz. Y de 11 va a ser 4 porque me muevo por este camino que tenemos marcado en naranja. Después, además de calcular la profundidad de cada uno de los nodos, tenemos el concepto de profundidad de árbol, que se refiere a la profundidad máxima de todos los nodos del árbol. En este caso, la profundidad máxima es 4. Si es la primera vez que estás escuchando los conceptos de profundidad y altura, puede ser que te resulte un poco confuso. Por eso es que en esta filmina tenemos para cada nodo cuál es la profundidad de ese nodo, cuál es la altura de ese nodo y que veas cómo se relacionan, si son distintos, si son iguales. Y está bueno que puedas pausar un segundo el video y tratar de ir calculando la profundidad y la altura de algunos de estos nodos. Cosas a tener en cuenta. Los árboles no tienen ciclos, a diferencia de los grafos. Cada nodo puede tener solo un padre, pero un nodo puede tener 0, 1 o múltiples hijos. Y ahora vamos a ver qué tipos de árboles hay.
Tenemos árboles binarios donde cada nodo tiene a lo sumo 2 hijos y hablamos del hijo izquierdo y del hijo derecho. En los árboles binarios es muy común hablar del subárbol izquierdo y el subárbol derecho que tenemos marcado acá con naranja oscuro y naranja claro. También tenemos los árboles binarios de búsqueda que tienen una propiedad muy interesante. Si agarramos un nodo cualquiera, por ejemplo la raíz, y tomamos los elementos del subárbol izquierdo, que es lo que tenemos marcado con el triángulo, todos los elementos van a ser menores que este que tenemos acá, en este caso 10. Si tomamos el subárbol derecho, todos los elementos en el subárbol derecho van a ser más grandes que el nodo que tenemos acá. Y esta propiedad va a valer para todos los subárboles de este árbol. Si nosotros tomamos 4, vemos que el elemento que está en el subárbol izquierdo es 3, que es menor que 4. Y si tomamos el subárbol derecho, tenemos que 5 y 7 son mayores que 4. También tenemos árboles ternarios donde cada nodo puede tener a lo sumo 3 hijos. Y tenemos los árboles enarios donde cada nodo puede tener hasta n hijos, siendo n cualquier número entero positivo. Los tries son árboles especializados para almacenar y buscar cadenas de texto. Cada nodo representa un carácter y las rutas desde la raíz hasta las hojas representan palabras. Por ejemplo, si yo hago caso, casos, casa, casas, carro, carro. Los heaps son árboles binarios que tienen la particularidad de que si yo agarro cualquier nodo, por ejemplo la raíz, todos los descendientes van a ser más chicos que este de acá. Si yo agarro 30, todos sus descendientes van a ser más chicos que 30. La particularidad que tiene este árbol es que yo puedo tener el máximo de todos estos números de manera constante porque es la raíz. También tenemos lo que se llama el HTML tree, que básicamente es un árbol que representa la estructura de un documento HTML. Para los que saben un poco de frontend, tenemos nuestra etiqueta HTML que va a tener adentro como hijo la etiqueta head, la etiqueta body. También el head va a tener al title, style y así sucesivamente. Hay muchos otros tipos de árboles como árboles de decisión, balanceados, etcétera. Son temas un poco más avanzados. Pero lo importante a saber acá es que los árboles son estructuras de datos muy utilizadas en la programación y también en las entrevistas. ¿Para qué las usamos? Las usamos para almacenar la información de manera jerárquica. Hay algoritmos de compresión de datos como el de Huffman que utiliza estas estructuras de datos. También podemos implementar otras estructuras de datos utilizando los árboles, como pueden ser las pilas, las colas, y también podemos optimizar búsquedas con los tries y muchas otras cosas. Ahora llegó el momento de ir a la parte divertida, que es ver cómo vamos a implementar estos árboles en Python. Para implementar un árbol en Python tenemos dos opciones. La primera es utilizando clases. Vamos a ver esa opción primero. Si creamos una clase que se llame nodo y añadimos nuestro constructor, que fíjense que va a tomar un valor porque el nodo toma un valor. Vamos a guardar ese valor dentro de nuestra clase y vamos a tener en cuenta cuáles son las aristas, los hijos. ¿Por qué va a ser una lista? Porque en un árbol enario nosotros no sabemos cuántos hijos va a tener, entonces necesitamos una lista. Después vamos a definir la clase del árbol en sí, que se va a llamar enary_tree. Vamos a añadir nuestro constructor, que fíjense que va a tomar cuál es el valor de la raíz, y vamos a crear un nodo con ese valor. Lo que faltaría acá es agregar toda la lógica para insertar, borrar, actualizar nodos de nuestro árbol, hacer los traversals que son in order, post order, etc. Pero eso lo vamos a ver en el próximo video. La otra forma de representar un árbol, que es algo que puede que en una entrevista de programación donde solo tenés 45 minutos para resolver un problema usando árboles, puede ser que optes por esta solución, donde usando un diccionario vamos a representar nuestro árbol. El diccionario es una lista de valores que tenemos una clave y un valor. La clave va a ser cada uno de los nodos y el valor va a ser todos los hijos que tenga ese árbol. Muchas gracias por seguir el tutorial. Me encantaría saber qué te pareció y si tenés alguna duda, déjamela en los comentarios, así te puedo responder. Y quiero invitarte a que agendes una reunión gratuita de 30 minutos para que nos conozcamos. Lo puedes hacer en el link call.com/Roxana Lafuente.
En estas reuniones podemos hablar si estás buscando tu primer trabajo como programador para trabajar en el exterior, te da miedo hablar en inglés, podemos practicar un ratito. También si no sabes cómo encontrar tu primer empleo en tecnología o si simplemente tenés alguna duda técnica y te gustaría que charlemos un poco sobre tecnología. Y por llegar hasta el final del video tengo un pequeño regalito para vos. Si estás trabajando en inglés y te cuesta mucho comunicarte y dar tu status update en la Daily Scrum Meeting, te invito a que descargues este PDF gratuito en www.lingua-i.com, donde cuento cuáles son las preguntas que se responden en el stand-up, qué tiempos verbales usar, palabras y frases que van a ser útiles para ayudarte a expresar tus ideas más claramente. Y si quedaste con ganas de más, en el próximo video vamos a estar viendo la implementación completa de los árboles binarios de búsqueda en Python. No te lo pierdas, nos vemos.